Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Hoy vamos a abordar lo que es el tema de dinámica de la personalidad y los mecanismos de defensa. Ya nos vamos a estar adentrando hacia lo que es este tema de esos escudos protectores que ayudan al ser humano, a la mente humana, a enfrentar situaciones un tanto angustiantes en las cuales llegan a estar presentes en un momento dado para poder transitar en nuestra situación cotidiana de nuestro día a día y poder así hacer frente a cualquier tipo de cuestiones o malestares que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra situación no está preparada. Entonces, estos escudos protectores hacen frente y pues nos presentan situaciones cotidianas en las cuales vamos a estar manejando. Entonces, la dinámica de la personalidad y mecanismos de defensa. ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Ante qué nos vamos a enfrentar? ¿Ante cuáles van a ser a transitar ante estas situaciones? En cuestión precisa, la dinámica de la personalidad en el psicoanálisis se refiere a cómo los diferentes componentes de la psique, en este caso el ello, el yo y el superyo, van a estar interactuando entre sí, cómo se va a estar presentando, qué van a estar haciendo, cómo va a ser su comunicación cotidiana. También cómo la energía psíquica se distribuye para manejar las emociones, las demandas de la realidad y las presiones morales internas que llegan a estar presentes dentro de estos sujetos. En cuestión de la energía psíquica y pulsión, ¿en qué consiste o cuál es su finalidad? La energía psíquica es la fuerza que impulsa el funcionamiento de la mente. Existen tipos de pulsiones, que ya lo hemos estado abordando en otra ocasión, que son los impulsos de vida y de muerte, eros y thanatos. Eros, por su parte, pues obviamente la pulsión de vida, energía y divinal, y por el lado del thanatos, que es una pulsión de muerte, de tendencia autodestructiva que va a estar presente en nuestro entorno o en las cotidianidades. La distribución de la pulsión. El yo distribuye la energía psíquica para manejar las demandas del ello, el superyo y la realidad. Se presenta entonces así un desequilibrio que llega a generar ansiedades y conflictos internos dentro del paciente o dentro del sujeto. Los mecanismos de defensa que vamos a conocer o de cierta manera, de una forma introductoria, pues el yo utiliza el mecanismo para defenderse y protegerse de la ansiedad. Recuerda que va a ser ese escudo protector que nos va a ayudar a hacer frente a las situaciones que tenemos ante nosotros. Tenemos entonces la represión, que va a ocultar los deseos inaceptables y reprobados por la sociedad. La proyección, que va a atribuir sentimientos propios a otras personas, o aquello que no te gusta se lo vas a heredar a otra persona. ¿Por qué? Porque no puedo con ella, no estoy consciente de ello. Y la sublimación canaliza impulsos
a actividades aceptadas socialmente. Qué buen hijo es, mira lo que está haciendo, mira los sacrificios, etcétera, 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 etcétera. Obviamente hay más mecanismos de defensa, pero esos los estaremos abordando en otro tema que ya pronto viene. Algunos ejemplos prácticos. Algunos ejemplos de dinámica psíquica en la vida diaria. La sublimación. Un artista convierte su dolor emocional en una obra maestra. ¿Y cuántas obras literarias, musicales, de pintura no nos han facilitado grandes personalidades artísticas cuando en su momento personal, si tú quieres o verlo de esa manera, estaban pasando por una situación desastrosa, por una situación desequilibrada, pero sin embargo, en lugar, pues ahora sí que dirigirse hacia ese caos, hacia ese thanatos, se iban anteponiendo otro tipo de situaciones y aportaron o fue producto de esa crisis que llega a tener esa persona. Por otro lado, la proyección. Un empleado inseguro acusa a otros de ineficiencia. Entonces, para cubrir esa carencia o esa situación que tiene en particular, pues va a estar marcando los errores de otras personas o va a buscar un blanco de ataque de todas sus frustraciones o de todo lo que él es, pero pues va a agarrar, por así decirlo, al más débil, a la persona que a lo mejor es muy introvertida y como el otro es medio dicharachero, pues sabes que la atención la vamos a fijar hacia aquella persona para yo estar pasando desapercibido y no se den cuenta de mis limitaciones o las situaciones que yo tengo y no puedo hacer frente. Entonces, en cuestión de la dinámica de la personalidad, en la teoría psicoanalítica, está fuertemente influenciada por la interacción entre las pulsiones y las formas en las cuales el yo distribuye esa energía psíquica. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que el yo utiliza para protegerse de la ansiedad derivada de los conflictos internos que están siendo presentes. Estos mecanismos van a desempeñar un papel crucial en la regulación del comportamiento y de la adaptación del individuo a la realidad, aunque su uso excesivo o inapropiado puede llevar a dificultades psicológicas no agradables o no presentes. Este esquema teórico permite comprender cómo los conflictos internos y las pulsiones inconscientes van a influir en el comportamiento humano y la formación propia de la personalidad. Hasta aquí queda el tema, pero ahora te voy a estar mostrando unos casos prácticos, los cuales tú los tienes que resolver y en la siguiente sesión lo estaríamos abordando y compartiendo y analizando de acuerdo a tu criterio y conclusión de lo siguiente. Entonces, espero que le tomes captura, estés transcribiendo, le des una pausa al video para que estés atento al primer caso que te voy a estar proyectando. Una vez que se proyecte este caso, verán unas preguntas y ahí es donde tú vas a estar realizando esta práctica. La doble vida de Carlos. Carlos es un hombre casado, se siente fuertemente atraído por una compañera de trabajo, pero estos deseos van en contra de sus principios morales y compromisos familiares. A pesar de que nunca actúa sobre estos impulsos, experimenta culpa y ansiedad por sus pensamientos recurrentes. Para lidiar con este conflicto, Carlos se vuelve excesivamente atento y cariñoso con su esposa, tratando de demostrar lo mucho que la ama.
Ahí tenemos, el título es La doble vida de Carlos. Ya escuchaste, ya viste o ya leíste en qué consiste. Ahora bien, tus preguntas de análisis van a ser las siguientes. Identifica las pulsiones en conflicto en este caso. ¿Qué papel juega el ello, el yo y el super yo en la situación que vive Carlos? ¿Qué está pasando ahí? Si quieres, ponle pausa o regresale a la imagen anterior. ¿Qué mecanismos de defensa está utilizando Carlos al ser excesivamente cariñoso con su esposa, justificando su respuesta? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de energía psíquica está involucrada en este conflicto? Explica cómo la energía psíquica se distribuye en este caso. Si quieres, puedes ponerle pausa, regresarle tantito, volver a escuchar lo que te acabo de decir y entonces responder estas 3 preguntas. Este es el primer caso. Vamos al segundo caso. La competencia de Silvia. Silvia ha sido siempre una persona muy ambiciosa en su trabajo, pero después de no recibir un ascenso que esperaba, comienza a criticar a sus compañeros de trabajo, acusándolos de ser incompetentes. Silvia, sin embargo, no es consciente de que sus críticas provienen de su propia frustración e inseguridad. Esto sobre su capacidad para avanzar en su carrera. ¿Ok? Recuerda ponerle pausa y pues vienen tus preguntas de análisis. ¿Qué mecanismos de defensa está utilizando Silvia? ¿Cuál es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está manifestando, presentando ahí? ¿Cómo le ayudan esos mecanismos a reducir la ansiedad que siente Silvia? Siguiente pregunta. ¿Cómo influye el super yo en la reacción de Silvia frente a sus compañeros de trabajo? Por último, la última pregunta. ¿Cómo se distribuye la energía psíquica, en este caso, entre las diferentes estructuras de la personalidad? Si quieres, puedes ponerle pausa, regresar tantito, volver a leer o escuchar el caso de Silvia. Bien, el último caso es el siguiente. La creatividad de Pedro. Pedro es un joven con gran capacidad creativa. A menudo, cuando enfrenta conflictos emocionales o tensiones personales, dedica horas a pintar y a crear esculturas. Este comportamiento lo ha ayudado a superar momentos difíciles como el divorcio de sus padres. Cuando pinta, se siente que puede expresar sus emociones de manera controlada y productiva. Si quieres, ponle pausa, vuelve a leer lo que te acabo de comentar y decir, y entonces pasamos a la sesión de preguntas. ¿Qué mecanismos de defensa está utilizando Pedro para manejar su estrés y emociones? ¿Por qué este mecanismo es considerado adaptativo? ¿Cómo está Pedro manejando la energía psíquica que surge de sus pulsiones? Sus pulsiones, recuerda que es Eros y Thanatos. Si quieres, puedes regresarle tantito, volver a leer el caso de Pedro y entonces enfocarte a leer y contestar estas preguntas. Pues bien, esto fue el tema de dinámicas de la personalidad y mecanismos de defensa. Estos últimos casos lo vamos a discutir y lo vamos a ver en un caso práctico. Así es que no te olvides, deja tu presente, tu comentario, que tengas excelente día
tarde o noche. Así es que nos vemos en clase.